Hola Mariano, muchas gracias por este rato que nos brindás para intercambiar algunas ideas sobre geopolítica, el Atlántico Sur, el sistema de defensa, la Antártida. Vos sos especialista en estos temas y la verdad que es un placer en principio poder consultarte y en segunda instancia acceder al conocimiento que vos nos estás brindando en este momento. Así que para empezar quería preguntarte en principio si Argentina tiene una escuela de geopolítica propia o si toma de las escuelas existentes y a partir de ahí elabora o elaboró, y si en la actualidad tiene alguna noción, alguna cuestión elaborada respecto de su geopolítica, de la geopolítica y de su inserción en el mundo. Ahí, bueno, buenas tardes a ambos. Ahí yo creo que hay dos cosas. La geopolítica como disciplina ha tenido los últimos 20 años como una especie de bajón importante de manos de la hiperglobalización, ¿sí? O de la globalización, o al menos de la primera etapa naif de la globalización, naif entre comillas, pero de la globalización. Entonces, ¿por qué? Porque la vieja idea liberal de, bueno, el dulce comercio hará el mundo un lugar de paz. Por lo tanto, las cuestiones geopolíticas quedaron como un poquito en segundo plano. De todas maneras, sigue habiendo académicos que saben de geopolítica, que no es mi caso, y no sé, Hudson Reuter, gente que yo puedo conocer. Y en la Argentina, por supuesto que hay dos cosas. Ha habido mucha influencia de autores clásicos y modernos y contemporáneos. Y también ha habido y hay personas que piensan la geopolítica argentina de una manera central, como su métier, digamos. Yo creo que sí, que hay, a tu pregunta básica, sí, hay un pensamiento argentino, o hay pensamientos argentinos, digamos, para no caer en una cosa medio complicada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la pluralidad de ideas es un valor en sí mismo. Entonces, yo me asusto un poco cuando vienen hablando o las personas hablan del, por ejemplo, pensamiento nacional, eso, a mí son cosas que me asustan un poco. Yo prefiero pensar que hay muchas cosas diversas y entre esas cosas diversas se puede dialogar, se puede encontrar diversas tendencias de lo que pueden ser los intereses permanentes de la Argentina. Sí, y yo digo, no sé cuán desarrollado esto puede estar, no se me ocurre que está muy desarrollado, pero sí hay como grandes ideas en común. Por ejemplo, el Atlántico Sur es un tema, la Antártida es otro tema, entonces la Patagonia es un tema. Bueno, entonces son cuestiones que tienen que ver con preocupaciones que se han transmitido de generación en generación, en los últimos 60 o 70 años. En esos términos, en términos del análisis en el sentido que nos venís manifestando, ¿qué importancia tiene el Atlántico Sur y, lo que sería la Patagonia en cuanto a la proyección sobre la Antártida? Yo tuve el gusto de participar de tus clases en la maestría en defensa y recuerdo una donde nos mostraste un mapa de la Argentina y nos dijiste, este es un mapa de buenas intenciones. Y bueno, un poco es esto, digamos, la importancia de la plataforma continental, la Patagonia y la proyección sobre la Antártida. ¿Por qué Argentina tiene un mapa de buenas intenciones? En el caso de la Antártida, Sí. sí, hay como lo que los gringos llaman wishful thinking, un poquito ahí, porque bueno, la porción de pizza que nosotros vemos al final del mapa siempre, lo que llamamos la Antártida Argentina, es fundamentalmente una expresión de deseos, ¿sí? Que no está mal que eso suceda. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, Argentina, como todos sabemos, es uno de los pocos países que tiene presencia antártica más que centenaria, es un país con vocación antártica,
con bases, con un programa antártico interesante, con instituciones antárticas que con sus subidas y sus bajadas en el arco de las décadas han cumplido muy bien su misión. Y la Argentina es un jugador antártico, yo diría, de medio rango importante, ¿sí? Ahora, esto está enmarcado en un juego, en un entramado que es el del Tratado Antártico. Y como ustedes saben muy bien, el Tratado Antártico anula o suspende las reclamaciones de soberanía. De todas maneras, Argentina, del grupo originario, que es uno de los 12 firmantes originarios del Tratado Antártico, Argentina es, dentro de esos 12 originarios, uno de los 7 reclamantes de soberanía. No todos los países que conforman el Tratado Antártico son reclamantes de soberanía. Ahora, eso es una aspiración, porque al mismo tiempo el espíritu del Tratado Antártico dice muy claramente que la Antártida es un bien de la humanidad, dedicado a las futuras generaciones y para su salvaguarda y su mantención prístina de alguna manera. Entonces, ahí es como un doble juego que nosotros tenemos. Tenemos por un lado una aspiración, como puede tener el Reino Unido y Gran Bretaña, como puede tener Nueva Zelanda, Noruega, Chile, Francia, Australia, etc. Ahora, por otro lado, nosotros somos unos férreos garantes de que ese acuerdo funcione y donde la Antártida es un lugar realmente abierto. Y yo separaría entonces la Antártida del Atlántico Sur un poco. Voy a decir una cosa que es un poco popular para la tribuna. Yo desmalvinizaría la Antártida. Porque son dos temas diferentes. Por supuesto están conectados. Por supuesto que tenemos a Gran Bretaña ahí. Por supuesto que Gran Bretaña reclama el mismo sector antártico que nosotros, que hay superposición, bla, bla, bla. Ok. Ahora, son, me parece, problemas diferentes, porque uno está más encapsulado dentro de una fórmula que ha demostrado tener grandes aptitudes para mantener una rara avis realmente de las relaciones internacionales, y es que Antártida se mantiene todavía con el espíritu tradicional de la firma del tratado. El Atlántico Sur y Malvinas es otro problema. Es un problema que nosotros tenemos que resolver, creo yo, con mucha idoneidad y con mucha creatividad y con mucho realismo, cosa que a veces nos cuesta, sobre todo a ciertas élites argentinas que utilizan estos temas de una manera un poco pueril. Es muy fácil malvinizar, es muy fácil embanderarte, poncharte con la bandera y gritar viva la patria, pero después defender los intereses reales del país no siempre se defienden así, de esa manera. Nosotros tenemos que asumir que está Gran Bretaña, que perdimos una guerra, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? No sé, me parece que podemos hacer muchas cosas. Antes que eso, me parece que hay un tema, si vos querés, todavía anterior, y es el propio desarrollo nacional, la propia idea de cómo nosotros generamos una Patagonia pujante, cómo generamos puertos importantes, bueno, esas cuestiones. Y yo creo que eso es un paso anterior a todo lo demás. Por supuesto, también tenemos que prestar atención a un elemento que en los últimos 20 años se ha descuidado mucho, que es la defensa y sus elementos. Tenemos que repotenciar las Fuerzas Armadas, tenemos que poner de acuerdo y tenemos que poner, las fuerzas políticas en Argentina tienen que ponerse de acuerdo a ver qué gasto van a hacer en defensa y qué inversión van a hacer en defensa. No para molestar a nadie, no para patotear a nadie, pero sí para jugar. Es lo mismo que en el tema Antártida. Es parecido, pero es paralelo. Porque en la Antártida, ¿cuál es la mejor forma que nosotros podemos hacer para tener presencia antártica? Bueno, tener una política científica respecto de Antártida. Entonces, Argentina lo está haciendo eso. Y lo está haciendo muy bien.
Argentina junto a Chile han anunciado el año pasado en la Convención de la CRUMA la creación de un área protegida para Península Antártica. Esto pone a Argentina en el Campeonato Mundial Antártico, digamos. Es como si vos jugaras con Brasil y Alemania. Así, una semifinal. Bien. Entonces, estos son los caminos que yo creo que puede tener Argentina. Argentina, como somos una potencia de tercer orden, necesitamos maximizar, ¿qué cosa? Nuestro poder blando, diría el señor Keynes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que maximizar una política, por ejemplo, una política científica. Eso es un buen camino respecto a Antártida. Respecto del Atlántico Sur, bueno, política científica, mejorar la parte de defensa y obviamente una estrategia de desarrollo. No, digamos, estoy descubriendo el agua caliente, pero no es mucho más complejo, digo, que eso tampoco. No es que tenemos que esperar que bajen los marcianos para avivarnos. Pasa que es difícil porque vos tenés que negociar, y primero necesitas digamos, un gran acuerdo, un gran consenso entre las principales fuerzas políticas de la Argentina, porque todo esto siempre en el fondo es político, en el mejor sentido de la palabra es político, porque no hay, muchas veces la gente piensa, no, las políticas de Estado, muchachos, las políticas de Estado siempre son políticas de gobierno, primero. Entonces, si los gobiernos no se adecuan a negociar, a armar consensos, a tejer consensos a mediano y largo plazo, bueno, la Argentina va a terminar gobernada por otra gente, no por nosotros, que hablamos hace un rato. De hecho, hoy prácticamente... Y yo creo que la coyuntura es complicada porque una fuerza política que no tiene tanto poder parlamentario, que no maneja ciertas provincias, y que, bueno, tiene un problema serio. Entonces, y querés hacer ciertas reformas, es difícil. Entonces, no, digo, desde un punto de vista esto ya es puramente analítico. Yo puedo entender la racionalidad del gobierno en buscar, digamos, en tercerizar ciertas funciones hacia afuera, que no es lo más aconsejable desde el punto de vista de la soberanía, pero tiene su lógica, ¿no? Porque negociar aquí es difícil, es muy difícil. Sobre todo cuando vos tenés que negociar el ajuste. Vos podés negociar en la abundancia, somos grandes negociadores. Ahora, el ajustar es difícil, sobre todo con una oposición que ya te está midiendo el traje del féretro, está midiendo el largo del cajón para el año que viene, porque ya se ven con posibilidades de gobierno. Entonces va a ser muy difícil que te habiliten lo que tenés que hacer para que la economía pegue un respingo el año que viene. Me gustaría preguntarte un poco más sobre lo que dijiste de repotenciar las Fuerzas Armadas. Sí. Digamos, ¿cómo crees que se tiene que encarar este tema? Y de lo que muchos analistas han comenzado a hablar en relación al rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país, es lo que llaman las nuevas amenazas. Sí. ¿Cuál es tu postura acerca de si las Fuerzas Armadas tienen que, digamos, entrenarse y darles más presupuesto en lo que son las tareas por ahí históricas de las Fuerzas Armadas, o crees que es necesario un giro de las Fuerzas Armadas en sus tareas y en sus funciones hacia lo que se llaman las nuevas amenazas? Yo creo que, a ver, la historia es dinámica y hay que entender los tiempos que uno vive. Va a ser muy difícil, o sea, pensando en el hecho de que la última guerra tradicional fue precisamente la Guerra de Malvinas, hasta más de 30 años, hoy en día hay que entender que el marco de enfrentamientos bélicos posibles están más acotados a otro tipo de escenario. De todas maneras, ahí hay que ser muy cauteloso, y yo en este sentido comparto un poco la idea de Tocatlián, o sea, en el sentido de hay que ser muy cautelosos con el tema de las Fuerzas Armadas, porque ponerlas cerca del poder narco es muy peligroso. Ya vemos lo que pasó en México. Ahora, otra cosa es que vos me digas, bueno, en un país donde yo tengo una estructura, donde yo tengo un estado deficitario en muchos lugares y tengo una estructura ociosa, con ciertas capacidades técnicas muy buenas, bueno, las puedo usar de alguna manera. Entonces,
ya se encontrará la manera, me parece, adecuada para que las Fuerzas Armadas en todo caso apoyen, brinden apoyo, pero no estén en la primera línea.